La guitarra comienza a tener muchas evoluciones y cambios al estar justamente popularizada en Europa y en lo que empieza a ser España. Empieza a tener ciertos cambios. En 1675 es cuando por fin en España se funda lo que es la primera escuela para este instrumento, porque evidentemente pues como no era un instrumento nuevo o cambiante que todavía no tenían definido, pues no existía como tal métodos o escuelas para este tipo de instrumentos. Aunque el instrumento tal y como lo conocemos actualmente se empezó a fabricar en 1874 en lo que es Sevilla, España, por el luthier Antonio Torres, basado en los diseños clásicos. De aquí llegamos a lo que vendrían siendo las guitarras acústicas, pero con cuerda de metal. Estas surgen principalmente en lo que es Estados Unidos, y los dos exponentes principales de creación de esta guitarra vienen siendo Martin, el mismo de la compañía Martin, y Gibson, el mismo Orville Gibson de las Les Paul, de las 335, etcétera, que tiene también sus modelos Drenov, Jumbo, etcétera. Estos dos son quienes comienzan con esta construcción de las guitarras acústicas, o lo que conocemos como las guitarras folk, como para tocar country, se usan para tocar blues también. Y bueno, de aquí ya tenemos en lo que son las guitarras tipo española, digamos, dos variantes que vendría siendo principalmente la guitarra flamenca, que esta viene siendo de caja un poco más delgada, tiene las cuerdas un poco más bajas, las cuerdas son de nylon, igual que en lo que vendría siendo la guitarra clásica. Estas principalmente el cuerpo lo traen hecho, o lo que sería la caja vienen siendo el ciprés o maple o algún tipo de madera que nos dé agudos, que es lo que se está buscando. Y bueno, en caso de lo que es el flamenco se usa el instrumento de forma muy percusiva. Por el otro lado tenemos lo que vendría siendo la guitarra clásica, que esta pues podemos encontrar guitarras de estudio, guitarras de concierto, etcétera. Y bueno, estas principalmente se usan para tocar música clásica, aunque también son muy usadas actualmente inclusive en la música contemporánea para muchos géneros, como podrían ser baladas, como podrían ser los tríos, como podría ser el tango, etcétera. Y bueno, de aquí se desprenden varios instrumentos, como ya lo habíamos comentado, la guitarra de 12 cuerdas, por ejemplo está el 3 cubano, el 4 venezolano. Aquí tenemos a la vihuela, tenemos al laúd. Aquí tendríamos lo que vendría siendo el requinto, que el requinto prácticamente es una guitarra con escala un poco más corta. Y bueno, esto es principalmente para, ya que el que toca generalmente el requinto es el que toca con velocidad, así es que necesitamos que pues tenga los trastes lo más pegados posible para que pueda tener esa velocidad, y generalmente lleva otra afinación un poquito más aguda para que resalte junto con los demás instrumentos que le están acompañando. Este, por ejemplo, aquí en México fue muy usado para los tríos. También en lo que es la música norteña tenemos variantes como podría ser el bajo sexto, que trae 12 cuerdas, y el bajo quinto, que trae 5 cuerdas, pero se afinan diferente a una guitarra. Evidentemente pues aquí también tendríamos lo que es un ukulele, por ejemplo, tendríamos lo que es el bajo acústico, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica. Y bueno, obviamente pues hay más variantes de ese instrumento como tal, que vendría siendo la guitarra, la jarana, por ejemplo el charango. Pero bueno, estos son pues ya otro tipo de instrumentos. Pero bueno, básicamente es esto. Y ahora les voy a mostrar lo que es una guitarra acústica. Y bueno, les presento lo que es mi guitarra acústica. En esta, por ejemplo, en este caso, esta guitarra es principalmente para estudio, por eso el brazo es un poco más ancho, porque es justamente para que te vayas acostumbrando a las posiciones y todo ese rollo. En lo que viene siendo la tapa generalmente se usan dos maderas principalmente. Este caso vendría siendo el pinareto o el pino alemán.
o spruce también le llaman, y el otro vendría siendo el cedro. El cedro da tonos más oscuros que lo que viene siendo la tapa de pinareto en este caso, que da un poco más de agudos. El puente generalmente se usaba en lo que era granadillo o ébano, igual que el diapasón. Aquí en México se ha usado de muchas formas. De hecho, aquí en México tenemos un pueblo muy famoso por construir guitarras de muy buena calidad, que viene siendo Paracho, Michoacán. Por ejemplo, usamos lo que son maderas nacionales, como podría ser granadillo, siricote, aunque también usamos las maderas clásicas. Se usa el bocote, se llega a usar el cocobolo, etcétera. Hay muchas maderas que se usan tanto para el diapasón como para el puente de aquí en México. El brazo en este caso viene siendo de caoba. El brazo generalmente se hace de caoba o de cedro en lo que son guitarras acústicas. En guitarras eléctricas suele ser de caoba, maple, y a veces se llegan a usar algún otro tipo de maderas, pero principalmente son estas. Lo que es el cuerpo principalmente se suelen hacer en palo de rosa, pero bueno, en este caso por ejemplo este es maple ojo de pájaro, por eso tiene este juego de beta. Se puede hacer en maple, se puede hacer en ciprés, se puede hacer en cocobolo, se puede hacer en bocote, siricote, se puede hacer en granadillo, se puede hacer en varias maderas se puede hacer. Pero dependiendo obviamente de la madera que le pongamos va a ser la diferencia de sonido que va a tener. Necesitamos un grosor para lo que vendría siendo la caja, que vendría siendo esta parte de acá. La boca, que es esta zona que tenemos aquí, hace que salga el sonido. O sea, es la que nos permite que el sonido pues salga. Y esta parte de acá se llama roseta, que es la parte que redondea nuestra boca. Estas generalmente tienen hecho lo que vendrían siendo los puentes, que vendrían siendo este de acá, y esta cejilla. Están hechos principalmente en hueso de res. Estas por acá adentro llevan un sistema de abanicos. Cada sistema de abanico es único por cada constructor. Hay quienes pueden copiar el sistema, pero generalmente es uno. Para unir esta parte de acá llevan refuerzos y lleva travesaños para darle la fuerza y que no se vaya a vencer con el tiempo de la tensión de las cuerdas que llevamos. Y bueno, básicamente pues esta es la historia de la guitarra como tal. Esta es la introducción para empezar a hablar un poquito más ya de lo que vendrían siendo guitarras ya eléctricas, de bajos eléctricos y pues este tipo de instrumentos que ya son un poquito más contemporáneos y que pues están más de moda, por así decirlo, actualmente, o son más vistos que lo que es una guitarra clásica. Pero bueno, como dato interesante, muchísimas de las canciones más famosas que conocemos, inclusive tocadas en guitarra eléctrica, surgieron principalmente en guitarra acústica. Y bueno, es un instrumento que, como sabemos, es muy popular y pues desde prácticamente de que se empezó a dar a conocer hasta la fecha sigue siendo muy muy popular entre los géneros que se tocan, tanto como pues entre la gente, ¿no? Es un instrumento que gusta mucho el sonido que da, aparte de que nos da la posibilidad tanto de hacer acordes, armonías, podemos hacer solos, podemos hacer acompañamientos, entonces nos da un abanico muy grande de posibilidades este instrumento. Y bueno, espero que les haya gustado esta charla de lo que vienen siendo las guitarras acústicas, un poquito de la historia de estos instrumentos, de cómo inicia todo esto y evidentemente pues la laudería. Y bueno, nos seguimos viendo con más videos aquí en Roots, Gitsy and Bassy y nos vemos. Chao.